Lisette Cotera. Ella es directora de este festival de cine para niños y no tan niños, 25 años ya de historia, acercando a los más pequeños de la casa para pasar de ser espectadores pasivos a ser creadores de cine de calidad. Lo ha dicho ella a través de otras entrevistas. El cine tiene la capacidad de tocar fibras muy especiales, de emocionarnos, de vibrar, de brindar herramientas también para el desarrollo humano. A lo largo de estos 25 años del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, ha impactado a cerca de 250,000 espectadores, pero sobre todo ha impulsado a que los niños, le decía, pasen de ser espectadores pasivos a hacedores de su propio mensaje. Está abierta ya la convocatoria para que niños de entre 6 y 14 años de edad puedan pues realizar sus cortometrajes con temas de actualidad, como pueden ser temas ambientales, temas relacionados a discriminación, temas relacionados a la familia, temas relacionados, por supuesto, también a la salud. Para darnos todos los detalles de esta edición número 25 del Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, parece ser que ahora sí ya pudimos tener una comunicación adecuada con Lisette Cotera, directora de este festival y directora también de La Matatena. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz miércoles. Parece que ahora sí nos escuchamos. Pues una excelente opción para las familias capitalinas para acercarse a desarrollar pues más de los talentos de los pequeños, lo decíamos, pasar de ser espectadores pasivos a creadores de sus propios cortometrajes, pero sobre todo a darles voz a los pequeños para contar sus propias historias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que logramos conectarnos y muchísimas gracias por la invitación esta mañana. Pues platícanos, ¿cuál es la convocatoria de este festival? ¿Para quién es y en qué consiste? Pues mira, estamos preparando la 25ª edición del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con el gran empeño, como lo hacemos año con año, de poder ofrecer una opción cinematográfica a las niñas y niños. Sé que ahorita es un momento muy delicado. De pronto creo que tenemos que estar como muy conscientes de dónde estamos parados, de cuál es la situación. En términos de esta contingencia sanitaria, de esta situación que estamos viviendo no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Voy a hablar desde la trinchera, desde La Matatena, desde el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Nosotros cumplimos este año 25 años de existir, de un espacio que se ubica en la cartelera cinematográfica a lo largo del año y de una actividad, de una disciplina tan especial como es el cine, que va dirigido para niñas y niños. El festival es un espacio muy entrañable, muy valioso, y en este sentido, pues para nosotros este año tiene una connotación pues muy importante, porque llegamos a un cuarto de siglo de un trabajo que nos apasiona, que quienes conformamos La Matatena, quienes somos el equipo de trabajo del festival, pues año con año se trabaja bastante para poder llegar a una semana y poder ofrecer un cine de calidad a las niñas y niños. Lamentablemente, insisto, pues ahora estamos en plena contingencia. Yo creo que tenemos que ser resilientes, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar otras maneras, pensar de una manera creativa, y pues nosotros Lisette, desde La Matatena... Lisette, perdóname que te interrumpa para poder darle la mayor información posible a la audiencia en el tiempo que nos queda. Sí, claro, ¿Qué necesitan hacer aquellos que desean participar en este festival? Pues mira, el festival tiene una convocatoria que ya cerró y es en esta convocatoria llegan básicamente materiales cinematográficos que son dirigidos por profesionales. Es cine hecho por profesionales para niñas y niños. Y dentro de la convocatoria hay una categoría que son materiales hechos por niñas y niños.
Esta convocatoria se cerró el pasado 31 de marzo y bueno, pues ¿Cuándo podremos ver los resultados de este festival, de los materiales que ya te hicieron llegar? Pues mira, ahorita vamos a entrar a un proceso de curaduría. Yo creo que los resultados de la selección van a estar publicándose a partir de junio, yo creo que a finales de mayo, en la primera semana de junio, y pues reiterar esta situación en la que estamos ahorita viviendo. Hay que ver qué es lo que va a pasar, qué va a suceder. Lizeth, perdóname que te presione, nos queda solamente un minutito más para estar al aire. ¿Qué podemos disfrutar a través de Matatena, a través de las plataformas de Matatena durante este tiempo de contingencia para las familias? Pues mira, yo les invito a quienes nos escuchan que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos con una campaña muy linda que es de Quédate en tu casa, en donde los directores y las directoras de cine que han transitado sus materiales en la pantalla en el festival, pues han estado armando una serie de cápsulas y estamos invitándolos a que nos manden los links de sus contenidos, porque algunos contenidos sí están libres. Las niñas y los niños nos pueden seguir y pueden disfrutar del contenido. Materiales. Bueno, pues Lizeth Cotera, fundadora del Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, directora también de La Matatena, lo seguimos a través de todas sus redes sociales, pero sobre todo compartimos y disfrutamos de este contenido para los más pequeños, para las más pequeñas de la casa. Muchísimas gracias. Feliz día, Lizeth. Un abrazo. Un abrazo de vuelta a la sana distancia.